El certificado de matrimonio aún se encuentra en los archivos estatales de Luisiana, amarillento y roto, con los nombres de Jeremiah Aldrich y Celeste, catalogadas simplemente como propiedad, debajo de su firma. Lo que hace tan perturbador este documento no es solo la grotesca unión de un amo de plantación con su esclava cocinera, sino las 13 muertes inexplicables que ocurrieron en los meses posteriores a su boda en marzo de 1854. Los periódicos locales de la época, celosamente guardados en archivos privados, sugieren una conspiración tan elaborada y cruel que las autoridades sofocaron la investigación para proteger a algunas de las familias más poderosas de Luisiana. La historia detrás de este matrimonio obligado destapó una red de traición, venganza y tortura sistemática que horrorizó incluso al violento sur anterior a la guerra. Los sucesos que condujeron a aquel matrimonio profano comenzaron 15 años atrás, en los pantanos del delta del Mississippi, donde se amasaban fortunas con carne humana y el dinero manchado de sangre corría tan libre como el río lodoso. Jeremiah Aldrich no provenía de la sociedad aristocrática de las plantaciones de Luisiana en la década de 1840, hijo de un fallido granjero de tabaco de Kentucky. Llegó a Nueva Orleans en 1839, con nada más que ambición en el corazón y la disposición de participar en tratos que los caballeros más consagrados no tocarían con sus mejores guantes. El tráfico de esclavos, aunque legal, estaba estigmatizado entre las viejas familias criollas que preferían fingir que su riqueza provenía únicamente del azúcar y el algodón, no de la compra y venta regularizada de seres humanos. Fue en el sofocante verano de 1840 que Aldrich forjó su alianza con Marcus Devo y Samuel Rochelle, dos hombres tan desesperados como ambiciosos. Devon, el hijo menor de un varón azucarero en desgracia, necesitaba dinero para rescatar la arruinada plantación familiar de sus acreedores. Rochelle, un antiguo capitán de barco arruinado por la fiebre amarilla y malas inversiones, pero con un conocimiento privilegiado de las rutas clandestinas de esclavos desde Cuba y el Caribe. Juntos fundaron la Delta Trading Company, con sede en un almacén en las afueras de Nueva Orleans, donde las leyes eran laxas y nadie preguntaba por la procedencia de su mercancía. El negocio fue más lucrativo de lo que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Mientras que los tratantes legales de esclavos negociaban con bienes documentados, con títulos de propiedad y certificados de salud, el negocio de Aldrich se dedicaba a lo que eufemísticamente llamaban servicios de recuperación. Compraban esclavos fugitivos de plantaciones en quiebra, negros libres capturados por cazadores de recompensas corruptos y, lo más rentable, contrabando recién llegado de barcos ilegales que aún navegaban por el Atlántico a pesar de la prohibición del comercio internacional de esclavos. Los márgenes de ganancia eran enormes porque sus gastos eran bajos. No les importaba la salud, la vivienda, la humanidad básica de su producto. Durante 3 años la colonia floreció bajo la Sociedad de Nueva Orleans. Reinvirtieron el dinero en negocios legales, comprando respetabilidad, comprando tierras. DeBoeuf rescató la propiedad familiar y la convirtió en una de las haciendas azucareras más rentables de la parroquia de St. Charles. Rochelle compró una flota de barcos fluviales y se convirtió en un poderoso magnate naviero. Aldrich mismo compró la plantación Willowbrook, una pequeña pero rentable plantación de algodón, a unas 40 millas río, arriba de Nueva Orleans, con una gran casa colonial que proclamaba su entrada en la aristocracia de los plantadores de Luisiana. Pero el éxito trajo descuido. Y el descuido llamó la atención de la gente que importaba. En la primavera de 1843, se enteraron de que alguaciles federales estaban investigando un caso de contrabando ilegal de esclavos en la costa del Golfo. Alguien había estado investigando acerca de su negocio, revisando envíos y, lo peor de todo, hablando con algunas de sus antiguas mercancías que habían logrado escapar o ser liberadas de otras formas. Los 3 socios se reunieron en sesión de emergencia en el nuevo estudio de Aldrich en Willowbrook, rodeados de libros en cuero que no podía leer y retratos al óleo de antepasados que no eran los suyos. La tensión en esa habitación era sofocante. Cada hombre supo que su imperio de miseria humana estaba a punto de derrumbarse. Debe, siempre el más nervioso de los 3, propuso que disolvieran la sociedad inmediatamente y quemaran todos sus registros. Rochelle, siempre pragmática como un marinero, defendió un enfoque más calmado, sacando su dinero del país y esperando a que la investigación se calmara.
Pero Aldrich tenía otra solución, una que mostraba lo bajo que había caído en su bancarrota moral. Ya había decidido matar a sus socios y robar sus bienes combinados, pero necesitaba un plan que desviara las sospechas de sí mismo, mientras silenciaba a los dos hombres que sabían lo suficiente como para destruirlo. La respuesta le llegó con la frialdad del mal puro. Mataría a los dos hombres y lo haría parecer que se habían matado entre ellos por dinero. Con Devo y Rochelle muertos, él sería el único superviviente de un fatal ajuste de cuentas por negocios, libre para borrar las huellas de sus negocios criminales y quedarse con toda su fortuna para él solo. El asesinato se produjo una noche lluviosa de junio de 1843 en el almacén que había sido su guarida durante 3 años. Aldrich había convocado la reunión bajo el pretexto de planear su retirada del negocio de trata de esclavos. Había elegido bien el lugar. El barrio de los almacenes estaba desierto tras el ocaso, y el inmueble iba a ser demolido el mes siguiente, al ampliarse el puerto comercial. Aldrich llegó temprano, llevando una pistola cargada en su abrigo y un cuchillo de piel afilado como una navaja en su bota. Su plan era cruelmente sencillo: dispararle a Devo primero, luego tener una pelea con cuchillos con Rochelle en la que ambos morirían, y él diría que fue en defensa propia. Incluso, había preparado testigos falsos, 3 tipos que había contratado en los docks que jurarían haber visto a Devo y Rochelle peleándose el mismo día por el dinero que faltaba en sus cuentas. Cuando llegaron sus compañeros, Aldrich ya estaba en su mesa habitual de planificación, una botella de whisky caro y 3 vasos colocados entre montañas de libros de contabilidad y papeleo de envío. La charla se inició como de costumbre, con Devo repasando las amenazas legales que enfrentaban, y Rochelle delineando un plan para mover sus bienes a bancos en La Habana más allá del alcance de la ley estadounidense. Pero a medida que la noche avanzaba, el whisky seguía fluyendo, y Aldrich comenzó a hablar de su fortuna, de dónde tenían escondido el efectivo en diferentes bancos y cajas fuertes de Nueva Orleans. Rochelle fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. Los instintos del viejo marinero, afinados por décadas de puertos peligrosos, registraron los cambios sutiles en Aldrich, la manera en que sus ojos nunca se encontraban con los de ellos, la forma en que su mano vagaba hacia el bolsillo de su abrigo, la tensión en su voz al preguntar por sus números de cuenta individuales y arreglos de seguridad. Cuando Rochelle propuso que lo aplazaran y volvieran al día siguiente con sus abogados, Aldrich supo que su oportunidad se estaba desvaneciendo. La violencia se desató con una velocidad asombrosa. Aldrich desenfundó su arma y le disparó a Devo en el pecho antes de que el hombre más joven pudiera reaccionar. El disparo resonó en el almacén vacío como un trueno, y Devo se desplomó hacia atrás en su silla, la sangre extendiéndose por su camisa blanca mientras sus ojos se abrieron por sorpresa y traición. Pero Rochelle, aunque sorprendido, resultó ser más resistente de lo que Aldrich esperaba. El antiguo capitán de mar arrojó la mesa pesada entre ellos y se abalanzó hacia adelante con una botella de whisky rota, cortando a Aldrich en la cara y dejando una cicatriz de por vida a través de su mejilla izquierda. Lo que siguió fue una lucha desesperada de casi 10 minutos, mucho más de lo que Aldrich había previsto. Rochelle peleó con la rabia de un hombre que sabe lo que está pasando y se niega a morir en silencio. Se abalanzaron entre cajas de archivos, arrojaron libros de contabilidad por el suelo, mancharon de sangre cada superficie mientras luchaban por el cuchillo que Aldrich había sacado de su bota. Al final, fue la edad de Rochelle lo que la delató. A sus 53 años, no podía competir con la fuerza y resistencia del hombre más joven. Aldrich finalmente hundió la hoja en el abdomen de Rochelle, retorciéndola hacia arriba, hacia su corazón, mientras el viejo marinero se aferraba a su garganta. Pero incluso mientras moría, Rochelle pudo jadear algunas palabras que atormentarían a Aldrich por el resto de su vida. Mi hijo lo sabe todo, vendrá por ti cuando sea mayor, te hará pagar. Ahora las descartó como las divagaciones febriles de un hombre moribundo. No sabía que el hermano menor de Marcus Devo, Philippe, había estado grabando en secreto sus tratos ilegales, o que el hijo de 17 años de Samuel Rochelle, Henry, conocía cada transacción, cada persona, cada delito que la Delta Trading Company había cometido en sus 3 años de funcionamiento. Aldrich pasó las siguientes 4 horas manipulando la escena del crimen para respaldar su coartada planificada.
Colocó el cuerpo de Devo como si hubiera sido sorprendido mientras intentaba tomar un arma, y colocó a Rochelle cerca con un cuchillo ensangrentado en la mano y heridas defensivas que indicaban una lucha entre las dos víctimas. Arrojó dinero por toda la habitación, para simular una discusión por el control de las finanzas. Destrozó la caja fuerte de la oficina para que pareciera un intento de robo fallido, e incluso se provocó heridas adicionales en sus propias manos y brazos, para reforzar su historia de ser un espectador inocente atrapado en su problema. Enfrentamiento violento. Los testigos falsos hicieron lo que se les pagó por hacer, declarando a la policía que habían visto a Devo y Rochelle discutiendo a principios de la noche por dinero que faltaba en la sociedad. Un estibador corrupto declaró haber oído gritos en el almacén en el momento de los asesinatos, seguidos de disparos y ruidos de una pelea. Y lo mejor de todo, Aldrich tenía una buena coartada para estar allí. Dijo que llegó para negociar entre sus socios y terminó en una pelea mortal que le dejó luchando por su vida. La policía de Nueva Orleans, saturada de delitos más apremiantes y deseosa de resolver un caso relacionado con 3 hombres de negocios bastante respetables, se tragó el relato de Aldrich con poca investigación. El informe policial determinó que Devo y Rochelle se habían asesinado entre sí en una disputa de negocios y que Aldrich apenas había logrado escapar con vida. En una semana, el almacén fue demolido, tal como se había planeado, borrando cualquier rastro físico de las actividades ilegales de la sociedad. Con sus socios muertos y sus bienes ahora disponibles para ser reclamados, Aldrich se movió rápidamente para asegurar su nueva riqueza. Apareció como el socio sobreviviente de una naviera legítima, pero con documentos falsificados que demostraban que Devo y Rochelle le habían cedido sus acciones en caso de muerte. Los bancos que habían sospechado de 3 forasteros que movían grandes sumas de efectivo, creyeron la palabra de un solo propietario de plantación con un historial comprobado de producción de algodón. Durante los meses siguientes, Aldrich vació todas las cuentas, cajas de seguridad y efectivo oculto que habían pertenecido a sus socios asesinados. Calculó el precio en casi $40,000, más de $1 millón en dinero actual. Y lo que es más importante, había eliminado a las 2 únicas personas que podían vincularlo con las actividades ilegales de la Delta Trading Company, dejándolo libre para reinventarse como un respetable ciudadano de Luisiana. Pero Aldrich había cometido un error mortal. En su hambre por las amenazas inmediatas y las ganancias, había olvidado por completo a las familias de los hombres que había matado. En particular, no había tenido en cuenta que tanto Marcus Devo como Samuel Rochelle tenían hermanos menores que pronto descubrirían la verdad sobre sus muertes y pasarían la siguiente década planeando, meticulosa y pacientemente, una venganza tan cruel y devastadora que la muerte parecería una misericordia en comparación con lo que tenían reservado para él. Philip Devo tenía 22 años cuando su hermano Marcus fue asesinado, y a diferencia de los hombres Devo mayores, que siempre habían preferido la satisfacción inmediata sobre la planificación, Philip era astuto, mucho más de lo que Aldrich jamás podría haber imaginado. Como confidente más cercano de Marcus y gerente no oficial, Philip había guardado registros de cada movimiento de la Delta Trading Company. Libros de contabilidad codificados que detallaban sus compras ilegales de esclavos, manifiestos de envío de rutas prohibidas en el Caribe y, lo peor de todo, correspondencia con funcionarios corruptos que facilitaban sus operaciones. Pero sobre todo, Philippe nunca había confiado en Jeremiah Aldrich. Algo en el entusiasmo del recién llegado de Kentucky por involucrarse en los aspectos más salvajes de su operación le había parecido demasiado incluso para los estándares de los traficantes de carne humana. Ya había empezado a indagar en el pasado de Aldrich meses antes de los asesinatos, desenterrando inconsistencias en su historia oficial y anomalías financieras que apuntaban a algo más que avaricia. Cuando la noticia de la muerte de Marcus llegó a Philippe en la destrozada plantación familiar, su primera reacción no fue el duelo, sino una rabia fría y calculada. La versión oficial no convencía a nadie que conociera de verdad a los 3 socios. Marcus, desesperado por dinero, pero en el fondo prudente, jamás habría atacado en realidad a Samuel Rochelle. Rochelle, a pesar de su pasado de marinero, era un hombre de negocios sistemático que resolvía conflictos con negociaciones, no con duelos de cuchillos. Pero lo más impactante fue que la versión de Aldrich de la noche estaba llena de cosas que Philippe sabía que eran mentira. Menciones de dinero y cuentas que habían sido movidas semanas atrás. Pocos días después del funeral,
Felipe inició su propia investigación sobre los asesinatos del almacén. Usando los contactos de negocios de su hermano, interrogó a estibadores, revisó registros de envíos y hasta sobornó a policías para que le mostraran la evidencia oficial. Lo que encontró confirmó sus sospechas. La escena del crimen había sido manipulada. Los testigos habían sido sobornados para que mintieran y pruebas vitales habían sido ignoradas o destruidas. Pero lo mejor de todo, descubrió que Aldrich había empezado a retirar fondos de las cuentas bancarias de sus socios asesinados apenas unas horas después de sus muertes, lo que indicaba una preparación que desafiaba su afirmación de ser un simple espectador. Mientras tanto, Henri Rochelle estaba investigando desde otro punto de vista. A los 24 años, el hijo de Samuel tenía los contactos marítimos de su padre, pero los había combinado con estudios formales de derecho y negocios que lo hacían perfecto para seguir el rastro del dinero en los asesinatos. Henri había pasado años en los bancos y empresas navieras de Nueva Orleans, haciendo contactos con oficinistas, gerentes y funcionarios que podrían tener información que la aproximación de fuerza bruta de Felipe podría perderse. La investigación de Henri descubrió la magnitud del robo de Aldrich. Al revisar los extractos bancarios, los albaranes de envío y las transferencias de bienes, rastreó cómo el asesino había vaciado metódicamente cada activo de la sociedad Delta Trading Company. Henri estimó que Aldrich había robado más de $60,000 en efectivo, bienes e intereses comerciales, una fortuna amasada durante décadas de operaciones ilegales lucrativas sobre las espaldas de cientos de seres humanos esclavizados. Pero lo que hacía a Henri tan peligroso era su conocimiento de cómo realmente operaban los sistemas financieros y legales de Luisiana. Mientras que Felipe intentó condenar a Aldrich con evidencia de primera mano, Henri vio una mejor manera de condenarlo, usando la propia codicia de Aldrich en su contra. En lugar de buscar justicia en el corrupto sistema legal, Henri comenzó a planear la manera de destruir el imperio financiero de Aldrich, dejándolo susceptible al mismo tipo de traición y violencia que él había desatado sobre otros. Los dos huérfanos se encontraron por primera vez en el otoño de 1844, más de un año después de los asesinatos de sus familiares. El encuentro se llevó a cabo en un reservado restaurante del barrio francés, donde Felipe había accedido a mostrarle su evidencia a Henri y así coordinar sus respectivas investigaciones. Lo que ninguno de los dos previó fue lo bien que encajarían sus talentos y recursos dispares, o lo completamente que su hambre compartida de justicia consumiría la próxima década de sus vidas. Para la primavera de 1845, Philippe Deveau y Henri Rochelle habían convertido sus venganzas personales en algo más complejo y peligroso. Una conspiración para destruir a Jeremiah Aldrich con las mismas armas que había usado para matar a sus familiares. Traición, manipulación financiera y, finalmente, violencia bajo la apariencia de negocios legítimos. Pero a diferencia de la violencia visceral de Aldrich, la suya sería calculada, paciente, devastadora en su totalidad. La primera parte de su plan consistió en infiltrarse en los perfiles sociales y profesionales de Aldrich. Felipe, aprovechando lo que quedaba de sus contactos familiares en la sociedad de Luisiana, empezó a moverse en los mismos clubes de caballeros, círculos políticos y salones sociales en los que Aldrich se estaba haciendo un nombre como un respetable plantador. No iba a enfrentarse al asesino de su hermano. Iba a analizar los patrones, las debilidades y, lo más importante, las vulnerabilidades financieras del hombre. Felipe heredó el carisma y las habilidades sociales de su hermano fallecido, y en cuestión de meses se había convertido en uno de los contactos casuales de Aldrich. Alguien en quien podía confiar para tomar una copa, pero no lo suficiente como para ser una amenaza. Mientras tanto, Henri estaba moviendo sus hilos bancarios para seguir cada paso del imperio financiero de Aldrich. Se dio cuenta de que la supuesta fortuna del amo de la plantación era un castillo de naipes construido sobre inversiones especulativas, deudas apalancadas y negocios lucrativos de corto plazo, pero generadores de obligaciones de largo plazo. Lo más importante, Henri descubrió que Aldrich se había vuelto adicto al juego, perdiendo miles de dólares en juegos de póker de apuestas altas y apuestas de caballos que financiaba con préstamos cada vez más desesperados contra las futuras cosechas de su plantación. La adicción al juego les proporcionó la oportunidad ideal para su venganza. Para 1848,
Henry había logrado trabajo en el First National Bank of New Orleans, el mayor acreedor hipotecario de la plantación Willowbrook. Desde ahí podía mover en secreto los términos de crédito de Aldrich, elevando un poco las tasas de interés en cada renovación de préstamo, ajustando los plazos para que vencieran en plena temporada crítica de siembra, y llevando poco a poco al hacendado al punto de desesperación financiera que volvía a los hombres susceptibles de manipulación. Mientras tanto, Felipe había hecho amistad con algunos de los mayores taúres de Nueva Orleans, hombres que jugaban en mesas altas, donde se ganaban y perdían fortunas en una sola noche. Con sobornos y promesas de futuros favores, Felipe logró que Aldrich fuera invitado a juegos cada vez más costosos, en los que las apuestas eran más altas, y los demás jugadores conspiraban en secreto para hacer perder al dueño de la plantación más de lo que podía permitirse. Su paciencia, su delicadeza, eran la belleza de su método. En lugar de enfrentarse a Aldrich en el campo de batalla, o buscar una venganza inmediata con violencia, estaban destruyendo gradualmente la base económica de la que dependía su posición social y su autoimagen. Cada deuda que expiraba aumentaba la tensión, cada derrota en el juego profundizaba su desesperación, y cada intento fallido de hacer dinero rápido con arriesgadas inversiones lo acercaba al tipo de ruina absoluta que lo dejaría a merced de cualquier castigo final que decidieran imponer. Para 1851, sus esfuerzos comenzaban a dar frutos. Las deudas de Aldrich se habían elevado a casi $30,000 y los intereses se tragaban la mayor parte de los beneficios anuales de su plantación. Había tenido que vender partes de su propiedad para saldar deudas de juego, y ahora los chismes entre la sociedad de los hacendados de Luisiana decían que la plantación Willowbrook estaba en quiebra. Pero sobre todo, la personalidad de Aldrich empezaba a resentirse de la continua presión económica. Se había vuelto desconfiado de sus vecinos y desesperado por hallar nuevas formas de hacer dinero. Pero Felipe y Henry no se conformaban con la ruina económica. Su intención era hacerle a Aldrich lo mismo que sus familiares asesinados habían sufrido en sus últimos momentos. Quería que supiera que su riqueza se había forjado en sangre, que su respetabilidad era una farsa y que la justicia finalmente lo había alcanzado a pesar de toda su cuidadosa planificación y eficiencia mortal. La última parte de su venganza implicaría llevar a Aldrich más allá de la ruina financiera, a un punto en el que tomaría cualquier acuerdo que le ofrecieran, sin importar cuán humillante o peligroso fuera el acuerdo. Lo querían tan atrapado que la muerte pareciera una opción mejor que las alternativas. Pero lo suficientemente vivo para apreciar la forma en que se vengaban. Fue Henry quien tuvo la idea de utilizar a los propios esclavos de Aldrich como arma para destruirlo. Todo amo de plantación vivía con el temor de una rebelión de esclavos, y ese temor podía ser manipulado por individuos que conocían la psicología amo-esclavo. Pero en lugar de provocar una rebelión abierta que era peligrosa e inmoral, Henry tenía en mente algo más sutil. Utilizarían el matrimonio de Aldrich con una de sus propias esclavas como la humillación definitiva, una degradación pública que destruiría su posición social y lo dejaría legalmente impotente para escapar de las consecuencias. La elección de Celeste como el medio de la humillación final de Aldrich no fue casual. Felipe y Henry habían estado estudiando a todos los que vivían y trabajaban en la plantación Willowbrook, identificando a alguien cuyo matrimonio forzado con su objetivo causaría el mayor daño social posible y les daría una forma confiable de controlar el destino final de Aldrich. Y Celeste los llenaba en todos los aspectos, más allá de lo físico o lo social. A sus 38 años, Celeste era una mujer grande, sí, pero eso era lo de menos para Felipe y Henry. Lo que la convertía en un elemento tan valioso para sus propósitos era su inteligencia, su absoluta fidelidad a su propia supervivencia, y sobre todo, su odio hacia Jeremiah Aldrich. A diferencia de muchos esclavos que habían aprendido a disfrazar sus sentimientos tras máscaras de obediencia, Celeste nunca se había molestado en disimular su desprecio por el hombre que la poseía. Cumplía con su labor como jefa de cocina sin reproches, pero cualquiera que la mirase de cerca podía notar la furia helada que brillaba en sus ojos cada vez que Aldrich estaba cerca. Su odio era profundo. Celeste había sido comprada por Aldrich en 1847 en una fallida plantación de Mississippi, donde fue separada de su marido y sus 3 hijos, que fueron vendidos a distintos propietarios en distintos estados.
La separación no fue por motivos financieros. Aldrich podría haber comprado a toda su familia, pero solo compró a Celeste porque necesitaba una cocinera y no iba a pagar por bocas innecesarias para alimentar, como él las llamaba. Cuando Celeste le había suplicado que comprara al menos a su hija menor, una niña de 10 años, Aldrich se había reído y le había dicho que dirigía una plantación, no un orfanato para niños de color. Durante 7 años, Celeste había soportado la humillación de cocinar todos los días para el hombre que había destruido a su familia, sirviéndole platos lujosos mientras ella comía sobras y restos de cocina. Lo había observado cautivando a los invitados con relatos de sus logros empresariales, mientras su fortuna se había edificado sobre robos y asesinatos. Le había lavado la sangre de la ropa al volver de sus enigmáticas salidas nocturnas y le había visto quemar papeles y cartas en la chimenea de la cocina en sus desesperados intentos por ocultar sus crecientes dificultades económicas. Pero sobre todo, Celeste había ido tejiendo con el tiempo un mapa de la vida de Aldrich, sus costumbres, sus dolencias, su paranoia con respecto a acreedores y enemigos comerciales. Conocía sus platos favoritos, los remedios para sus problemas estomacales crónicos, las habitaciones de la casa de la plantación en las que pasaba más tiempo. Este conocimiento la hacía una aliada ideal para cualquiera con intenciones de manipular o dañar a su amo, pero también la hacía perfecta para los planes de venganza de Philippe y Henry. Acercarse a Celeste fue delicado. Ni Philippe ni Henry podían arriesgarse a tocar a alguien esclavizado en la casa de Aldrich. Sería ilegal y sospechoso. En su lugar, emplearon agentes, negros libres, que trabajaban en los mercados de Nueva Orleans y que tenían una razón legítima para viajar ocasionalmente a las plantaciones rurales. A través de estos encuentros, poco a poco se comunicaron con Celeste, quien les proporcionaba pequeñas sumas de dinero a cambio de información sobre qué hacía y cómo se comportaba Aldrich. Lo que encontraron superó sus expectativas. Celeste no solo conocía las debilidades de su amo, sino que había estado librando su propia guerra psicológica silenciosa contra él durante años. Había estado sobresalando su comida a propósito para empeorar sus problemas estomacales, rompiendo sus platos favoritos y posesiones personales y esparciendo chismes entre las otras personas esclavizadas sobre sus dificultades financieras y planes de venderlos para pagar sus deudas. Sus movimientos habían sido calculados y plausibles, lo suficiente para causar estrés y paranoia, sin dejar rastro de sabotaje intencionado. Cuando Philippe y Henry finalmente revelaron sus verdaderas identidades y su plan para destruir a Aldrich, la respuesta de Celeste fue firme. ¿Haría cualquier cosa por destruirlo? Por el hombre que había matado a sus familiares, que le había destrozado la vida. Lo único que pidió a cambio de su ayuda fue la libertad y un viaje seguro a Canadá, donde esperaba encontrar finalmente a sus hijos supervivientes. Philippe y Henry asintieron de inmediato. No solo habían encontrado una forma de venganza, sino una aliada cuyos objetivos personales coincidían con los suyos en la búsqueda de justicia. Los toques finales de su plan se concretaron durante meses de discreta coordinación. Aldrich sería arrastrado a la bancarrota total a través de pérdidas de juego amañadas y deudas de juego que se cobraron, dejándolo expuesto a una oferta que no podía rechazar: casarse legalmente con Celeste o morir a manos de sus acreedores. El matrimonio arruinaría su estatus y le daría a Philippe y Henry derechos legales sobre su propiedad a través de su esposa. Lo mejor de todo, situaría a Celeste en condiciones de envenenar lentamente a Aldrich durante meses, hasta que muriera con la misma agonía lenta y dolorosa que sus familiares asesinados. Pero el plan necesitaba una cosa más: sincronización. Tenían que asegurarse de que el derrumbe financiero de Aldrich se produjera en un momento en que estaría aislado de aliados y no podría recurrir a la policía o contactos políticos. La oportunidad se presentó a principios de 1854, cuando Henry se enteró de que Aldrich iba a participar en un torneo de juego de altas apuestas en Nueva Orleans y que esperaba ganar el dinero suficiente para salvar su plantación de la ejecución hipotecaria. Sería el momento ideal para tenderle su trampa, cuando Aldrich estaría demasiado desesperado como para rechazar cualquier condición que le prometiera la supervivencia, por muy humillante que fuera. La guarida de juego, en la que Jeremiah Aldrich hallaría su destino, se localizaba en un antiguo almacén, cerca del paseo marítimo de Nueva Orleans,
un lugar en el que los hombres más desesperados y peligrosos de la ciudad apostaban todo a una carta o a los dados. La tarde de febrero de 1854 en que Aldrich llegó fue inusitadamente húmeda y sofocante. La niebla se arrastraba desde el Mississippi para envolver las calles en un manto gris que amortiguaba el sonido y desdibujaba la frontera entre lo real y lo onírico. Aldrich irrumpió en la guarida con un maletín de cuero que contenía $8,000, casi todo el efectivo que pudo obtener al vender esclavos, equipos y posesiones personales de la plantación Willowbrook. Era su última oportunidad para hacer el dinero suficiente para pagar a sus deudores y salvar su plantación de la ejecución hipotecaria. Lo que no sabía era que Philippe Deveau y Henri Rochelle habían estado planeando esto durante meses y habían convencido a todos los demás jugadores en la mesa de apuestas altas para que se unieran y le quitaran lo que le quedaba de su fortuna. Era póker de 5 cartas stud con apuestas iniciales de $500 por mano, que subían vertiginosamente a medida que avanzaba la noche. Aldrich tuvo un éxito inicial, llevándose suficientes botes pequeños para pensar que su suerte finalmente estaba cambiando. Pero con cada apuesta mayor, con cada trago de más, empezó a arriesgarse más y más, desesperado y envalentonado por sus primeras ganancias. A medianoche, Aldrich había perdido más de la mitad de su participación, pero seguía jugando con la desesperación de un hombre que sabía que esta era su última oportunidad de evitar la ruina total. Los otros jugadores, bajo las instrucciones de Philippe, le dejaron ganar manos pequeñas para mantenerlo en el juego, pero lentamente aumentaron la presión, hasta que estaba apostando todo su dinero restante en una sola mano. La mano final comenzó poco después de las 2 a.m., cuando la niebla exterior se había espesado tanto que la luz de gas de las farolas apenas se filtraba a través de las ventanas del almacén. Aldrich le repartió una mano fuerte, 2 reyes al descubierto, con posibilidad de full house si las cartas ocultas eran favorables. Convencido de que esta era su oportunidad de recuperar sus pérdidas, y tal vez incluso ganar lo suficiente para resolver sus problemas financieros de una vez por todas, deslizó sus últimos $3 al centro de la mesa. Pero los demás jugadores tenían cartas aún mejores. Y lo que es más importante, habían estado coordinando sus apuestas para garantizar que el bote final fuera lo suficientemente grande como para arruinar por completo a Aldrich y dejarlo en deudas mucho mayores de lo que jamás podría pagar. Cuando se mostraron las cartas, el par de reyes de Aldrich fue superado por una casa llena en manos de un hombre que no reconoció, un extraño de ojos fríos que recogió las ganancias con la eficiencia de alguien que había conocido el resultado todo el tiempo. Mientras la verdad de su ruina total se hundía en él, Aldrich se quedó inmóvil en la mesa vacía, mirando el fieltro donde su última chance se había desvanecido. Los demás jugadores se habían marchado, pero el extraño que había ganado la última mano permaneció sentado frente a él, observando a Aldrich con la curiosidad de un científico analizando un espécimen interesante. Después de minutos de silencio sofocante, el extraño finalmente habló. Su acento francés familiar pero que Aldrich no pudo identificar de inmediato. «Señor Aldrich», dijo el hombre, «creo que debemos hablar sobre sus deudas pendientes. Mire, los caballeros que acaban de irse no son jugadores. Son ciertos intereses mercantiles que han tenido mucha paciencia con sus problemas de dinero. Pero la paciencia, como la suerte, se agota». Fue entonces que Philippe Deveau se apartó de las sombras, cerca de la entrada del almacén. Su rostro bajo la luz parpadeante de gas tan similar al de su hermano asesinado que no podía confundirse. La sangre de Aldrich se heló al reconocer los rasgos que había visto distorsionados por el dolor y la incredulidad 11 años atrás, cuando Marcus Deveau había muerto con una bala en el pecho y la traición en sus ojos. «Parece que ha visto un fantasma, Jeremiah», dijo Philippe, acercándose a la mesa con gracia depredadora. «Tal vez porque lo ha hecho. Me llamo Philippe Deveau, y creo que conocía bien a mi hermano mayor, Marcus. De hecho, fuiste la última persona en verlo con vida, ¿no es así?» El almacén de repente se sintió muy frío, a pesar del aire húmedo de Luisiana en el exterior. Las manos de Aldrich temblaron cuando la magnitud de su situación se hizo evidente. Esto nunca había sido un torneo de juego o una oportunidad para rescatar su plantación.
Había sido una trampa cuidadosamente orquestada, meticulosamente planificada y ejecutada con la clase de precisión metódica que sugería años de preparación paciente y odio ilimitado. Henry Rochelle emergió de otra parte del almacén, cerrando el triángulo de acusadores alrededor de Aldrich en la mesa de póker. Mi padre, Samuel, solía decir: «Usted fue lo suficientemente inteligente, señor Aldrich, como para matar a 2 hombres y robar el trabajo de toda su vida, pero no lo suficiente como para darse cuenta de que los hombres muertos tienen hijos, que recuerdan las historias de su padre y nunca olvidan a sus asesinos». El almacén quedó en silencio, salvo por el eco lejano de las bocinas de los barcos que navegaban por el río cubierto de niebla. Aldrich se sentó entre sus acusadores, su mente buscando desesperadamente una salida, y no encontrándola. Estaba solo, en un edificio aislado, con 2 hombres, que habían pasado más de una década conspirando para destruirlo y arruinarlo por completo. Y su ruina financiera significaba que nadie lo buscaría si desaparecía en el delta del Mississippi. Philippe se dirigió a la silla frente a Aldrich, sentándose con cuidado deliberado antes de hablar. «Lo sabemos todo, Jeremiah. Ya conocemos a la Delta Trading Company y su tráfico ilegal de esclavos. Sabemos sobre el almacén donde masacraste a nuestros padres. Ya conocíamos los documentos falsificados, los testigos pagados, el saqueo de todo lo que habían construido. Y lo mejor de todo, sabemos que has estado viviendo de dinero manchado de sangre durante 11 años, creando tu respetable estilo de vida de plantador sobre sus cadáveres». Henry apareció desde el otro lado, sacando una carpeta de cuero repleta de papeles y extendiéndola sobre la mesa de póker como prueba en la corte. «Estas son copias de cada transacción financiera que ha hecho desde 1843. Registros bancarios que ilustran cómo vació las cuentas de nuestros padres, transferencias de propiedad que demuestran cómo se apropió de activos legítimos de sus propiedades, incluso correspondencia con algunos de los funcionarios corruptos que lo ayudaron a encubrir sus acciones. Funcionarios que ahora están más preocupados por salvarse a sí mismos que por salvarlo a usted». La evidencia era abrumadora, innegablemente genuina. Aldrich identificó documentos que creía destruidos hace años, registros financieros que solo podrían haber sido descubiertos mediante una investigación exhaustiva y sobornos cuidadosos. Y lo peor de todo, declaraciones juradas de testigos que habían presenciado partes de sus crímenes, pero que habían permanecido en silencio hasta el momento. Philippe y Henry habían reunido un caso que no solo lo condenaría en cualquier tribunal de justicia, sino que también arrastraría con él a decenas de otros ciudadanos destacados de Luisiana, que sin saberlo, lo habían ayudado a blanquear su botín robado. «Ahora», continuó Philippe, «la cuestión es, ¿qué hacemos con esto? Podríamos entregársela a la Policía Federal, que estaría encantada de enjuiciar no solo a usted, sino a todos los que le ayudaron a lavar dinero robado en el sistema bancario de Luisiana. O podemos informar a algunas personas en Nueva Orleans de que ha estado mintiendo durante más de una década, viviendo una mentira construida sobre el asesinato de sus socios y amigos de negocios. Sospecho que cualquiera de los métodos lo mataría, probablemente después de cosas muy desagradables». Aldrich finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieren? Dinero. Puedo hacer dinero. Mi cosecha vale». «Su siembra es inútil», interrumpió Henry. «Tenemos la hipoteca, ¿recuerdas? Junto con la mayoría de sus otras obligaciones. Hemos estado comprando sus deudas durante años, señor Aldrich. Cada centavo que ha pedido prestado, cada apuesta que ha perdido, cada trato que lo ha mantenido a flote, todo es nuestro ahora. No tiene nada que negociar, excepto su vida, y tampoco nos interesa mucho conservar eso». El almacén pareció enfriarse mientras las palabras se hundían. Aldrich no solo estaba arruinado, estaba a su merced, dependiendo de sus deseos para seguir viviendo. Todo lo que había edificado, todo lo que había disfrutado, todo lo que había llegado a ser en la respetable sociedad, lo habían despojado los hijos de los hombres que había matado. Pero no importa cuán aterradora fuera su situación, algo en su mente se rehusaba a creer que la muerte fuera inevitable. «Hay una manera, sin embargo», dijo Philippe, su voz tomando un tono fingido de consideración. «Una manera de mantenerlo respirando un poco más exigiría un sacrificio de dignidad, una confesión pública de su naturaleza,
Una sumisión total a nuestra autoridad. Henry sonrió con la satisfacción helada de alguien que está a punto de revelar la culminación de años de planificación. Se va a casar con una de sus esclavas, Jeremiah. Pública, lícita y para siempre. Se va a plantar ante Dios y ante la gente de Luisiana. Y va a reconocer a su cocinera, Celeste, como su esposa legítima. Va a vivir como su marido, a dormir en su cama y a mostrarse a sus vecinos como un hombre que se casó con su tierra. La propuesta era tan monstruosa, tan ajena a cualquier cosa que se considerara un comportamiento aceptable en la sociedad de Luisiana antes de la guerra, que Aldrich no pudo registrar lo que estaba oyendo al principio. El casamiento entre un amo blanco y una esclava era suicidio social, muerte civil, ostracismo social y degradación personal, en términos que hacían que la muerte pareciera una misericordia en comparación. «Estás loco», susurró Aldrich. «Nadie nunca. Imposible. Ningún predicador haría tal ceremonia. Ningún tribunal reconocerá». «De hecho, ya está todo negociado», respondió Felipe suavemente. «Hay un cura en la parroquia de Nachitoches que le debe a ciertos lugares de juego. Ha aceptado una ceremonia totalmente legal, certificada y registrada. Y los tribunales, la ley de Luisiana es explícita en que los contratos matrimoniales, una vez celebrados, son obligatorios sean cuales sean las circunstancias en que se originaron. Estarías casado con Celeste, con todos los derechos y deberes que implica». Henry se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una alegría perversa. «Lo hermoso de este trato, señor Aldrich, es que le da una elección. Puede rechazar nuestra amable oferta y sufrir las consecuencias inmediatas por sus delitos. Consecuencias que involucrarían mucho más dolor del que puede imaginar, o puede aceptar la humillación temporal, a cambio de la vida continua, por muy degradada que sea». El almacén volvió a quedarse en silencio, mientras Aldrich luchaba con la decisión imposible. La muerte sería permanente, pero al menos salvaría algo de su reputación. Sus vecinos podrían recordarlo como un jugador y un perdedor de negocios, pero no sabrían nada de sus asesinatos ni de sus crímenes. El casarse con Celeste acabaría con todo lo que él era socialmente, dejándolo con vida para languidecer durante años en humillación pública y tormento privado. «¿Cuánto tiempo?», finalmente preguntó. «Si firmo este contrato, ¿cuánto tiempo duraría?». Felipe y Henry se miraron con complicidad y satisfacción. «Por el resto de su vida natural, señor Aldrich. Después de todo, el matrimonio es un sacramento, aunque, teniendo en cuenta su edad y sus evidentes problemas de salud, dudamos que su vida natural se alargue tanto como cabría esperar». El mensaje era explícito y aterrador. No le estaban dando una humillación temporal y luego la libertad. Le estaban dando una muerte lenta disfrazada de matrimonio, una tortura que destruiría su espíritu antes de tomar su cuerpo. Pero la otra opción, una ejecución inmediata en un almacén cubierto de niebla y su cuerpo arrojado al río Mississippi, parecía aún peor de lo que tenían en mente para él. «Si apruebo este matrimonio», dijo Aldrich, «¿qué me asegura que no me matarán de todos modos?». «Ninguna», respondió Henry con sinceridad brutal. «Pero tiene nuestra palabra de que su muerte, cuando llegue, será mucho más agradable de lo que teníamos en mente. Considere el matrimonio como una oportunidad para portarse bien. La obediencia será recompensada con dulzura. La resistencia será castigada con creatividad». Felipe sacó un papel de su abrigo y lo dejó sobre la mesa, al lado de las pruebas de los asesinatos de Aldrich. «Este es un contrato matrimonial, listo para firmar. La boda es mañana por la noche en la plantación Willowbrook, donde todos sus vecinos y socios de negocios serán testigos de su libre unión con Celeste. Les ha comunicado que se ha convertido y quiere probar su caridad cristiana elevando a una de sus esclavas a esposa. La última humillación fue el exigirme que mostrara el matrimonio como si fuera mi propia elección, un acto de caridad cristiana, en vez de la degradación forzada que era. Sus vecinos lo tomarían por loco, excéntrico, pero pensarían que había escogido este camino. Nadie adivinaría que estaba siendo chantajeado por los hijos vengativos de socios asesinados, porque nadie más sabía que Marcus Debo y Samuel Rochelle habían existido. Aldrich extendió el contrato matrimonial con manos temblorosas.
Apenas podía sostener el papel. Las condiciones eran sencillas, tajantes. Se casaría legalmente con Celeste, viviría con ella como su esposo, y la mantendría como a cualquier esposa. A cambio, sus acreedores se abstendrían de ejecutar sus deudas y le permitirían seguir explotando la plantación Willowbrook bajo su control. Mientras estampaba su firma en el contrato que destruiría su vida, Aldrich se convenció de que podría hallar la manera de liberarse de la trampa una vez que hubiera ganado tiempo cumpliendo. Tal vez podría ir a las autoridades, huir a otro estado, encontrar alguna laguna legal que anulara el matrimonio, pero incluso mientras estos pensamientos desesperados cruzaban por su mente, podía ver la satisfacción en los ojos de Philippe y Henry. Lo habían planeado durante más de una década y habían anticipado todas las posibles rutas de escape que pudiera tomar. «Bienvenido a la familia, cuñado», dijo Philippe, tomando el contrato firmado. «Nos vemos mañana por la noche para la ceremonia. Espero que te vistas adecuadamente para un evento tan importante». La mañana del 15 de marzo de 1854 amaneció gris y sofocante, con nubes bajas que anunciaban lluvia y un viento húmedo que arrastraba el olor a descomposición de los pantanos cercanos. Aldrich no había dormido desde que volvió de Nueva Orleans. Se había limitado a vagar por su estudio y contemplar el contrato matrimonial que significaba el fin de todo, por lo que había trabajado durante 15 años en Luisiana. Celeste había sido informada del trato a través de terceros, pero actuó sorprendida cuando Aldrich hizo un intento torpe de explicarlo en el desayuno. Ella escuchó su historia, entrecortada de problemas de dinero y compromisos sociales con la clase de atención indulgente que un padre le prestaría a un niño que admite una travesura. Cuando terminó su lamentable explicación, ella simplemente asintió. «Sí, amo Aldrich, entiendo. Me voy a vestir para la ceremonia». La sumisión en su voz lo asustó más que la rabia o la resistencia. Sugería una preparación y sincronización que indicaban que ella había estado al tanto del plan mucho antes de que él tuviera que aceptarlo. Mientras la veía moverse con eficiencia por la cocina, preparando su última comida como amo y esclava, Aldrich comenzó a darse cuenta de que sus torturadores habían sido mucho más minuciosos de lo que había creído en un principio. Todo el día llegaron vecinos y conocidos a la plantación Willowbrook, atraídos por invitaciones que Philippe y Henry habían extendido en nombre de Aldrich. A los invitados se les dijo que estaban presenciando un acto de caridad cristiana, pues el vecino había elevado a una de sus más fieles sirvientas a la dignidad del matrimonio. La mayoría llegó esperando presenciar alguna broma elaborada o prueba de que Aldrich finalmente se había rendido ante la locura que sus recientes dificultades financieras parecían anunciar. Lo que encontraron, en cambio, fue una boda completa, con decoraciones, refrigerios y un novio nervioso que parecía totalmente invertido en los extraños rituales. Aldrich se había puesto su mejor ropa, tal como había aconsejado Philippe, y actuó con la desesperación de un hombre que sabía que su vida dependía de una buena actuación. Cuando los invitados le preguntaron por su extraña decisión, repitió la historia de la conversión religiosa y el deber cristiano con la suficiente sinceridad como para convencer a la mayoría de que se trataba de la decisión peculiar de un hombre agobiado. Celeste llegó a la ceremonia con un vestido sencillo pero elegante que alguien había donado. A sus 38 años, era en efecto una mujer grande, pero se comportó con una dignidad que sorprendió incluso a los invitados escépticos. Pero sobre todo, parecía contenta con la atención y el respeto que estaban mostrando hacia ella, sonriendo a la multitud y agradeciéndoles por estar presentes en el día más importante de mi vida. El párroco de Nachitoches ofició la ceremonia con diligencia profesional, recitando los votos habituales y solicitando la respuesta debida del novio y de la novia. Al llegar a hablar ahora, o callar para siempre, algunos invitados se movieron incómodos, pero nadie se atrevió a cuestionar lo que parecían ser las nupcias legales y consensuadas de dos adultos. La voz de Aldrich apenas se elevó por encima de la primera fila de testigos cuando hizo sus votos, pero las respuestas de Celeste fueron firmes. Ella juró amar, respetar y obedecer a su nuevo esposo con la clase de convicción que hacía que la ceremonia pareciera casi ordinaria, como si los matrimonios entre amos de plantaciones y antiguas esclavas fueran algo normal en la sociedad de Luisiana. El momento más tenso fue cuando el ministro los declaró marido y mujer y ordenó a Aldrich que besara a su novia. El rostro del amo palideció mientras se inclinaba para cumplir con este último requisito,
y parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Pero Celeste lo detuvo con increíble ternura, poniéndose de puntillas para alcanzar sus labios en un pequeño y casto beso que selló su matrimonio legal y el comienzo de su ruina. Mientras los invitados se marchaban, la mayoría negando con la cabeza ante lo que habían presenciado, Aldrich se quedó solo con su nueva esposa en la casa de la plantación, que una vez simbolizó su exitosa entrada en la sociedad de Luisiana. El edificio de repente se sintió extraño, como si la ceremonia de boda hubiera transformado las habitaciones familiares en lugares desconocidos en los que ya no encajaba. Celeste se desplazó por la casa, con la seguridad de quien sabe que la correlación de fuerzas se ha transformado para siempre. Empezó a mover muebles y cosas de ella con autoridad despreocupada, reordenando todo para dejar claro quién era la dueña de la casa ahora. Cuando Aldrich se quejó de una de sus decisiones, ella lo miró con ojos que parecían albergar décadas de odio, y dijo en voz baja: «Estamos casados, Jeremiah, marido y mujer, socios. Creo que es hora de que comencemos a comportarnos como tal, ¿no crees?». Aquella primera noche, mientras estaban acostados en la misma cama en la que una vez había estado su santuario privado, Aldrich supo que sus torturadores habían planeado un castigo peor que la muerte. Lo habían encerrado en un recordatorio diario de su impotencia, con alguien que conocía cada error que había cometido, cada castigo que merecía, cada plato que preparaba, cada palabra que decía, cada caricia fingida. Sería un recordatorio calculado de que su lujosa vida se había edificado sobre sangre y robo. Pero lo peor estaba por venir. Como Aldrich pronto aprendería, el matrimonio no fue el final de la venganza de Philippe y Henry. Fue solo el comienzo de una ruina lenta y deliberada que haría que sus últimos momentos en ese almacén parecieran una misericordia en comparación. El primer mes de matrimonio pasó con una inquietante normalidad, pues Celeste se adaptó a su nuevo rol con una eficiencia que sorprendió incluso a los vecinos que aún quedaban en Aldrich. Dirigió con mano de hierro al personal doméstico, agasajó a los pocos invitados que aún se atrevían a llamar a la plantación Willowbrook, y mantuvo las apariencias sociales que permitían a su marido conservar los restos de su antigua posición. Para los ojos del mundo exterior, el extraño matrimonio se veía tan normal como cualquier otro en la Luisiana rural. Pero Aldrich estaba empezando a notar pequeñas cosas que antes no notaba y que ahora lo inquietaban. Su café de la mañana había adquirido un sabor amargo que no podía reconocer, a pesar de haber utilizado los mismos granos y la misma técnica que Celeste había empleado durante años. Sus cenas, aunque elaboradas y hermosas, lo dejaban ligeramente mareado y extrañamente fatigado. Lo más preocupante era que ahora también tenía dolores de cabeza y mareos que parecían empeorar cada vez que pasaba tiempo con su esposa. Al principio lo achacó al estrés y al desgaste de su situación denigrante. La vergüenza de su matrimonio obligado, su conciencia de la total dependencia de la constante clemencia de Philippe y Henry, fue suficiente para enfermarla. Pero a medida que las semanas continuaron y su estado se deterioró, Aldrich comenzó a sospechar que sus síntomas podrían ser intencionales. Sus sospechas se confirmaron cuando habló con el doctor Hamilton Warren, el médico de toda la vida de Willowbrook, que había acudido a revisar a Aldrich después de que se derrumbara en una reunión de negocios con posibles compradores de algodón. El chequeo inicial del Dr. Warren mostró signos de envenenamiento crónico, la acumulación gradual de veneno que estaba destruyendo lentamente su sistema digestivo y nervioso. «Su estado es crítico, señor Aldrich», dijo el médico, Warren guardando sus herramientas médicas. «Los síntomas apuntan a una intoxicación crónica por arsénico o un veneno metálico similar. Este envenenamiento suele producirse a lo largo de meses, con la víctima cada vez más débil, con problemas digestivos y neurológicos. Sin tratamiento inmediato y eliminación de la causa de la contaminación, la condición siempre resulta mortal». El diagnóstico confirmó las sospechas de Aldrich sobre las intenciones de su esposa. Le estaba matando con la misma metodología lenta con la que Philippe y Henry habían destruido sus riquezas y estatus. Ella estaba envenenando lentamente su comida o bebida, lo suficiente como para causar una muerte lenta que cualquiera podría atribuir a causas naturales si no estuviera buscando signos de daño intencional. Pero enfrentarse a Celeste de frente sería suicida. Estaba amparada en su condición de esposa, su supuesta inocencia de cualquier delito y, sobre todo, sus contactos con los dos hombres que dirigían cada uno de sus días restantes.
Si lo acusaba de envenenarlo, ella podría negarlo todo mientras Philippe y Henry lidiaban con las consecuencias más inmediatas y sangrientas de sus cargos paranoicos contra su herramienta de justicia preferida. Pero Aldrich empezó a tomar medidas complejas para evitar más envenenamiento. Empezó a cocinar sus propias comidas en secreto, utilizando ingredientes que él mismo compraba y utensilios que guardaba en su estudio. Evitó tomar lo que Celeste hubiera preparado, y bebió solo el agua de un pozo al que solo él tenía acceso. Lo principal, empezó a dormir en una habitación de invitados cerrada con llave en vez de en la cama conyugal, donde su esposa podría envenenarlo mientras dormía. Estas precauciones aliviaron temporalmente sus síntomas, pero también abrieron la puerta a nuevos problemas que amenazaban con revelar su creciente paranoia a quienes lo rodeaban. Los vecinos que iban a la plantación Willowbrook empezaron a notar su extrema delgadez, su nerviosismo y su negativa a comer o beber nada en presencia de su esposa. Se extendió la noticia por toda la parroquia de que Jeremiah Aldrich se estaba volviendo loco, probablemente por el estrés de su extraño matrimonio. Celeste interpretó su papel en esta guerra psicológica con maestría. Cuando los invitados se mostraron preocupados por el comportamiento de su marido, ella respondió con la clase de preocupación resignada que una esposa le mostraría a un ser querido, enfermo o perturbado. Le cocinó platos que él se negó a probar. Le sirvió bebidas que rechazó con sospecha. Y en general, actuó como una mujer que veía a su marido alejarse de la realidad. Su genialidad consistió en hacer que todo lo que hacía Aldrich pareciera un comportamiento paranoico, delirante, en lugar de reacciones justificadas a amenazas reales. Su negativa a probar su comida parecía temor irracional en lugar de precaución razonable. Su naturaleza reservada y evidente desconfianza hacia su esposa parecían más signos de un colapso mental que de un asesinato sistemático. Lo peor, sus esfuerzos por justificar lo que había hecho ante el Dr. Warren y otros confidentes fueron despedidos como delirios de un hombre enloquecido por el estrés económico y la vergüenza social. Nadie pensaba que una mujer recién esclavizada pudiera planear y llevar a cabo un complot de asesinato tan complejo, o que tuviera el conocimiento y los medios para adquirir y administrar venenos exóticos durante tanto tiempo. A fines de la primavera de 1854, Aldrich se halló en una pesadilla en la que su conocimiento cierto de las intenciones homicidas de su esposa se había convertido en prueba de su propia locura. Estaba siendo asesinado lentamente por una mujer con la que estaba casado y con la que estaba obligado a convivir, y que cada esfuerzo que hacía por defenderse o por pedir ayuda se tomaba como evidencia de que estaba perdiendo la cabeza. Pero la tortura mental estaba lejos de terminar. Philippe y Henry habían planeado su venganza para no solo infligir dolor físico, sino para aislar socialmente y destruir cada conexión que Aldrich había cultivado durante sus años de respetabilidad. Quería que muriera solo, sin amigos, creyendo que la justicia finalmente lo había alcanzado por toda su cuidadosa planificación y eficiencia mortal. La verdad llegó a Aldrich de la manera más cruel y calculada en una cena que Celeste había preparado para celebrar su tercer aniversario de bodas. Había invitado a algunos de sus vecinos que quedaban, al doctor Warren y otros notables locales que habían tratado bien a la plantación, a pesar del extraño matrimonio. Aldrich se había pasado el día anticipando la noche con su paranoia habitual, comiendo en secreto de antemano y decidiendo no probar nada de lo que su esposa hubiera cocinado. Pero cuando llegaron los invitados, Celeste les dijo que tenía una sorpresa para ellos. Una botella de vino que había estado guardada en la bodega de la plantación desde antes de su matrimonio y que deseaba destaparla para brindar por su futuro juntos. El vino se sirvió solemnemente. Se abrió ante todos para probar que no había sido manipulado y se sirvió en copas limpias y preparadas ante todos. Cuando Celeste hizo un brindis por su matrimonio y sus muchos años más juntos, Aldrich no pudo negarse y parecer un lunático frente a sus vecinos reunidos. Al alzar la copa, Aldrich vio los ojos de su esposa al otro lado de la mesa. Por un instante, su máscara de leal afecto se deslizó, y observó la gélida satisfacción de alguien a punto de obtener una victoria largamente esperada. Pero ya era demasiado tarde para negarse a beber el vino, y solo podía esperar que cualquier veneno que hubiera empleado actuara con la suficiente rapidez
como para evitarle un sufrimiento innecesario. Los efectos se hicieron evidentes en cuestión de minutos tras beber el vino. Aldrich se encorvó, llevándose una mano al estómago. Tuvo retortijones, dificultad para respirar, ardor en la garganta y el pecho. Mientras se desplomaba en la mesa de la cena, sin aliento y sujetándose el estómago, los invitados pensaron que estaban viendo el colapso final de un hombre que había estado perdiendo la cabeza lentamente durante meses. El Dr. Warren se puso a revisar a Aldrich de inmediato, pero sus esfuerzos se vieron interrumpidos, por lo que parecía una interferencia histérica de Celeste. Ella se abalanzó sobre su marido, llorando y suplicando al médico que lo salvara, y al mismo tiempo impidiendo que Warren le diera tratamiento. Su actuación fue tan convincente que los demás invitados se quedaron consolándola en vez de atender la emergencia médica. Pero mientras Aldrich se desangraba en el suelo de su propio comedor, Celeste se agachó y le susurró al oído la extensión de la conspiración que había destrozado su vida. Marcus Devo era mi primo, Jeremiah. Samuel Rochelle era mi tío político. He estado sirviendo a Felipe y Henry desde 1845, esperando el momento adecuado para verte morir de la misma manera en que mataste a los dos, lenta, dolorosa y sola. El descubrimiento de que su esposa no solo era una marioneta de sus enemigos, sino una conspiradora en su contra, dio el golpe final a la muerte de Aldrich. Había estado durmiendo durante meses con una mujer cuyo odio era íntimo, no alquilado o forzado. Cada plato que había preparado, cada palabra que habían intercambiado, cada instante de aparente normalidad doméstica, todo había sido una actuación cuidadosamente orquestada para infligirle el mayor dolor posible, manteniendo bajas las sospechas sobre la causa de su deterioro. Mientras su vista se desvanecía y su respiración se volvía más pesada, Aldrich podía escuchar a Celeste seguir actuando para sus invitados. Ella le estaba suplicando al Dr. Warren que rezara, que perdonara a su querido esposo, y que básicamente actuara como una mujer cuyo mundo se estaba derrumbando por la pérdida del hombre que amaba. Los demás invitados lo consolaban, convencidos de que estaban viendo un accidente fatal en lugar de la culminación de una venganza de 11 años. Jeremiah Aldrich falleció a las 9:47 p.m. del 18 de junio de 1854, rodeado de vecinos que pensaron que había tenido un derrame cerebral o un ataque al corazón después de meses de deterioro mental y físico. La causa de muerte del Dr. Warren se declaró muerte por causas naturales relacionadas con el agotamiento nervioso prolongado, lo que satisfizo a todos, menos a Philippe Devo y Henry Rochelle, quienes sabían lo que lo había matado y por qué. El funeral fue concurrido. Celeste hizo el papel de viuda desconsolada tan bien que las señoras más importantes de las plantaciones vecinas se ofrecieron a ayudarla a dirigir la plantación Willowbrook durante su luto. Nadie imaginó que la mujer llorando junto a la tumba estaba celebrando en realidad el final del complot de asesinato más complejo de Luisiana. Pero la historia no terminó con la muerte de Aldrich. Felipe y Henry habían dispuesto para todo, hasta para la liquidación de sus bienes y el destino de su viuda. Como heredera de Aldrich, Celeste heredó la plantación Willowbrook con todas sus deudas. Deudas que ahora le recordaron rápidamente. Ahora les adeudaba a ellos como representantes de las instituciones financieras. Un mes después del funeral, Celeste había firmado papeles que cedían la plantación a Felipe y Henry a cambio de la cancelación de las deudas. Luego desapareció de Luisiana, supuestamente viajando al norte con suficiente dinero para iniciar una nueva vida como mujer libre en algún lugar donde nadie la conociera como esclava o asesina. Los registros de la defunción de Jeremiah Aldrich y la transferencia de la plantación Willowbrook no levantaron sospechas entre las autoridades de Luisiana, que tenían asuntos más urgentes que atender mientras el país marchaba inexorablemente hacia la guerra civil. La historia del hacendado que se había casado con su esclava y había muerto de muerte natural se convirtió en una nota al pie de página en la historia local, a veces citada como un ejemplo de las extrañas cosas que el estrés económico podía hacerle a un hombre por lo demás decente. Pero entre algunas familias de Nueva Orleans y las parroquias vecinas, otra historia se susurró de generación en generación. Esta narración de una conspiración tan paciente que había esperado 11 años, de una justicia tan exacta que el castigo había sido exactamente igual al crimen en duración y agonía, pero sobre todo, fue una advertencia sobre los riesgos de traicionar a socios comerciales
especialmente cuando esos socios tenían familiares lo suficientemente inteligentes y despiadados como para pasar una década tramando la venganza perfecta. Philippe Debo y Henri Rochelle habían hecho algo impresionante para la sociedad sureña de antes de la guerra. Habían resuelto un caso de asesinato que ningún tribunal habría aceptado, dictado una sentencia de muerte que ningún juez habría pronunciado, y todo ello por medios que no dejaban rastro de su participación. Su éxito había exigido paciencia, inteligencia, dinero y, sobre todo, conocimiento de cómo funcionaban en realidad los sistemas sociales y legales de Luisiana. La forma en que se había transformado la plantación Willowbrook tras la muerte de Aldrich fue la prueba definitiva de hasta dónde habían ido Philippe y Henry en su venganza. En vez de vender la casa por dinero, la transformaron en un refugio para esclavos liberados y fugitivos, precisamente el tipo de obra humanitaria que habría horrorizado al hombre que hizo su fortuna con el tráfico de seres humanos. La casa de la plantación, que una vez había albergado a la alta sociedad de Luisiana, se convirtió en una estación del ferrocarril subterráneo que ayudó a la gente esclavizada a llegar a la libertad en el norte y Canadá. Esta metamorfosis no solo era simbólicamente apropiada, sino que también pasó desapercibida para las autoridades locales. Las relaciones comerciales legítimas de Philippe y Henry dieron una tapadera a las actividades extrañas de Willowbrook, y su reputación como hombres de negocios de Luisiana desvió cualquier sospecha de quien pudiera haber dudado del nuevo uso de la plantación. Habían convertido la propia casa de su enemigo en un arma para seguir combatiendo a la institución que lo había enriquecido, transformando su herencia en un arma contra todo lo que él había representado. Pero lo mejor de su venganza fue lo bien que había eliminado a Jeremiah Aldrich de la historia. A diferencia de las víctimas de asesinato más típicas, que al menos son reconocidas como víctimas de un crimen, Aldrich había sido borrado del mapa. Su fortuna había sido donada a las familias de sus víctimas, su mansión transformada en algo opuesto a lo que él representaba, su nombre destruido por él mismo en vida, en lugar de por el descubrimiento póstumo de sus delitos. Sobre todo, su muerte había sido orquestada para que nadie lo recordara más que como un fallido dueño de plantación que había tomado malas decisiones de negocios y se había casado tontamente. No habría estatuas en su honor, no habría descendencia para llevar su nombre, y no habría registros de sus verdaderas hazañas o delitos. Había sido borrado de la historia de Luisiana como si nunca hubiera existido.